Salve, estrella del mar, madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta los prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo, Virgen singular sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura. Para que Dios, viendo a Jesús eternamente, nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres un solo Dios, un solo honor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me redirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera. Pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo, me hace falta para defender los eternos y merecidos castigos con vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos, y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en otro vuestra mayoría gloria. Ah, si pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está ahí en mí. Aec facta est mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo. Y ahora en adelante ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como veis queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca, y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos, Padre, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Postrado a tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente, corazón de Jesús, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba a darte yo ansío. Aun cuando esté sumido en amargura, corazón de Jesús, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, corazón de Jesús, en ti confío. Aunque sienta venir tal desconfianza y pretenda mirarte con desvío, no será confundida mi esperanza, corazón de Jesús, en ti confío. Si en el bautismo hermoseaste mi alma y me ofrecí ser tuyo y tú ser mío, llamaré siempre en tempestad o en calma, corazón de Jesús, en ti confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, dueño mío, espero repetir hasta la muerte, corazón de Jesús, en ti confío. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta última lección de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy trataremos el tema de Jesús, Rey. Y para tratar este tema, antes de ello, pues específicamente quisiéramos hacerles pues un reconocimiento, porque de hecho para todos es un sacrificio de cierta forma el hecho de llevar permanentemente la disciplina de mantener estas lecciones a una hora específica y poder, en este caso, verlas y también realizar las prácticas. Entonces, nosotros precisamente queremos realizar este reconocimiento a ustedes primeramente, por el hecho de que han sido disciplinados dentro de la consecución de las lecciones y sus prácticas correspondientes. Y si no lo han hecho, pues de todas maneras, acompáñennos en la misa de la consagración a Jesús por medio de María, porque de cierta forma esta devoción no está dedicada exclusivamente y solo para ellos, para las personas que cumplieron las 33 lecciones y sus 33 prácticas de manera estricta y rigurosa, sino que obviamente también para todos los que estén dispuestos a aceptar esta consagración y a su vez también tengan el corazón abierto a aquello. Esto también pues no obsta el hecho de que si ustedes tienen tiempo todavía para igualarse con aquellas lecciones que ustedes no han podido verificar, pues las hagan, porque cada una de ellas es importante. Y luego de este reconocimiento, pues darle también gracias a Dios. Nosotros como comunidad Abba Pater nos sentimos muy alegres por el hecho de que ustedes, queridos hermanos, sean parte de este nuevo grupo de personas que se consagran al Señor por medio de Nuestra Señora. Les animamos a que continúen dentro de esta vida espiritual, dentro de este camino espiritual. Si ustedes desean, nuestra mano está extendida. Tenemos diferentes ministerios dentro de nuestra comunidad para que ustedes puedan estar al tanto al respecto de lo que nuestra comunidad hace y también ofrece. Pues finalmente nosotros también pretendemos que todas aquellas personas que tienen un acercamiento a la comunidad, pues traten de perseverar. Si es en nuestra comunidad, gloria a Dios. Y si no es en nuestra comunidad, pues no hay ningún problema. El propósito final que nosotros tenemos con todas estas actividades que realizamos es precisamente que cada alma se conecte más con el Señor. No que se conecte directamente con nuestra comunidad, sino directamente con Dios. Y si se queda en nuestra comunidad, pues gloria a Dios. Y para finalizar, pues es muy importante también manifestar que, como lo comentábamos precisamente en la lección pasada, esta no es una invitación realizada de una persona a otra. El Espíritu Santo ya se había anticipado para que en este caso ustedes puedan aceptar o puedan predisponerse al hecho de continuar con la consagración a Jesús por medio de María. Así que finalmente a quien hay que agradecerle de sobremanera el hecho de que nosotros hayamos podido perseverar y hayamos podido
hayamos podido predisponernos a esta devoción es precisamente al Espíritu Santo. Dicho todo eso, pues vamos al respecto del tema del día de hoy. Hemos manifestado que hoy el tema es precisamente Cristo Rey y hemos comenzado con una oración que dicho sea de paso será la práctica de esta lección dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Dentro del camino espiritual que cada uno de nosotros va recorriendo con sus diferentes particularidades y características, es muy común que nosotros atravesemos dificultades, que nosotros atravesemos persecuciones y también que nosotros a lo largo de nuestra vida enfrentemos injusticias. Y llegará un punto en el que nosotros podemos llegar inclusive a cuestionarle a Dios mismo el hecho de si las cosas están saliendo conforme a la voluntad que Él tiene, o si de pronto algo se le está saliendo de las manos, o inclusive, como en el caso del libro de Job que se relata dentro de la Sagrada Escritura, ¿por qué me suceden a mí cosas malas si yo realmente trato de estar en gracia, trato de rezar, trato de estar permanentemente en la Eucaristía, es decir, hago las cosas de manera correcta y a mí las cosas me salen mal? Me despidieron del trabajo, tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, mientras que a las otras personas que están a mi alrededor, que son personas que actúan de forma mala, que cometen pecados, parecería que la vida les sonríe y están del todo bien. Tienen una buena casa, tienen un buen carro, o están en un buen puesto, o son jefes de un departamento, pese a que ellos ni siquiera tienen determinado número de títulos o una maestría o cosas por el estilo. Y precisamente el libro de Job tiene dos particularidades que yo quisiera resaltar en este momento. La primera, que si ustedes se fijan, hay un pasaje específico al iniciar el libro de Job en el que Satanás se aparece a Dios y le dice: Job es un buen siervo porque tú siempre le das las cosas buenas, porque siempre le das cosas buenas, le favoreces en todo, pero comiénzale a quitar todos aquellos favores y vas a ver que él va a contrariarse contra ti. Y es un pasaje un poco polémico porque cada vez que nosotros nos referimos a él decimos, pero es decir que cada vez que a nosotros nos pasa cosas malas, es el diablo pidiéndole permiso para que en este caso nos haga daño. A Dios, obviamente le pide permiso a Dios para que nos haga daño. Y en este primer punto hay que identificar el hecho de que, como lo hemos manifestado en anteriores lecciones de la consagración, Dios no está al mismo nivel que el diablo. Dios es superior al diablo, porque Dios creó, en este caso no al mal, creó ángeles buenos que posteriormente se rebelaron y cayeron al infierno. Entonces, Dios, como lo suelen decir inclusive en un ámbito teologal, bastaría con que Dios simplemente con un pensamiento pretenda que el demonio deje de existir y dejaría de existir. Así de simple. Es decir, Dios nunca le va a ganar a Dios, porque es una criatura de Él. Entonces, esto lo vemos reflejado particularmente en estos versículos que comentamos, porque resulta que el demonio no tiene rienda suelta para hacer lo que él quiere, como a veces se le pinta, sino que inclusive para su actuar tiene que respetar los límites que Dios le da, por una parte. Y por otra parte, hay que identificar particularmente el hecho de que Dios no está disponiendo que se le haga daño a Job. Es decir, no está ordenando, no le dice: Satanás, ven, quiero tú que le hagas daño a Job, quítale todo menos su vida. No está diciendo eso. Una cosa es disponer y otra cosa es permitir. Muchas de las cosas que suceden a día de hoy y durante todos los siglos que la humanidad tiene en la tierra, Dios no las ha querido, pero las ha permitido. Permitir es precisamente el hecho de saber que dentro de estas cosas malas el ser humano podría encontrar una lección que le ayude a reflexionar al respecto de lo que ha sucedido. Recuerdo que específicamente en el año 2020, cuando nosotros nos encontrábamos convulsionados específicamente por el virus del COVID-19,
Recuerdo que un sacerdote al que yo admiro mucho, que se llama Fortea, es el apellido, Antonio Fortea es español, él decía que Dios Todopoderoso como es, tranquilamente podría haber controlado la situación de tal manera que el virus del COVID no se expanda de China, que se quede en China. Pero resulta que se expandió no porque Dios dijo que el COVID se riegue por todo el mundo, sino porque en ocasiones la sabiduría de Dios es tan rebosante de nuestro propio conocimiento que podría sacar, como lo hemos comentado en anteriores lecciones, de un mal un bien. Entonces, no es que Dios dispuso el COVID-19, ni tampoco el mal, ni las enfermedades, ni la muerte, como lo hemos comentado en esta consagración, sino que ellas son fruto de la libertad del ser humano. Es un ser humano el que obra mal, el que comete pecados, el que comete acciones negativas y el que finalmente termina fracturando la relación que tiene con Dios, consigo mismo, con la naturaleza y con el prójimo. Entonces, si nosotros quisiéramos que Dios sea justo en este momento y que a todo el que vaya a pecar le corte en este caso la libertad para poder realizarlo, pues, ¿quién se salvaría? ¿Quién se salvaría? Nosotros dejaríamos de tener libertad y pasaríamos a ser simplemente personas de cierta manera pues subyugadas al hecho de que Dios nos permita o no nos permita hacer las cosas. Entonces el mal se explica también de cierta forma con el hecho de que el ser humano es quien lo provoca por la libertad que tiene, pero también es la misma libertad la que puede hacer que corrija todos estos errores y que pueda en este caso cumplirse el plan de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que estamos tratando? Que Dios, que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, porque de hecho va a venir, la palabra de Dios lo resalta de esa manera, Él vendrá a poner todo en orden. Si ustedes han sufrido estas tristezas, estas injusticias que a veces cuestan tanto, sepamos guardar caridad cristiana, porque en algún momento nuestro Señor Jesucristo pondrá todo en orden. Si ustedes han tenido que sacrificarse más de lo necesario o han tenido alguna circunstancia por la que ustedes han recibido humillaciones sin justificativo, esperemos con esta santa esperanza que es inclusive una virtud teologal, porque nuestro Señor Jesucristo en algún momento reinará y pondrá todo en orden. Entonces, cuando la Iglesia se refiere a nuestro Señor Jesucristo como Rey, y específicamente aquí un pequeño paréntesis, durante todo el año litúrgico, la Iglesia constantemente propone a todos los católicos diferentes fiestas, diferentes solemnidades y particularmente, por ejemplo, el tiempo de la Navidad, en el que nosotros precisamente recordamos el nacimiento de nuestro Señor, y también en la época de Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, que digamos son las 2 semanas mayores, en las que justamente nosotros rememoramos todo lo que fue el sacrificio, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, terminando con su resurrección. Posteriormente llega, en este caso, Pentecostés, y bueno, el calendario litúrgico termina precisamente antes de que comience la Navidad. La semana posterior al inicio de la época del Adviento es la semana que nosotros recibimos la invitación de la Iglesia de celebrar Cristo Rey del Universo. Y dentro de estas lecturas que tienen anterioridad a Cristo Rey del Universo y que también corresponden a la semana de Cristo Rey del Universo, porque Cristo Rey es una fiesta que siempre va a ser domingo y que obviamente va a tener posteriormente de lunes al siguiente sábado lecturas al respecto, porque el siguiente domingo obviamente sería el inicio de la época del Adviento. Entonces son lecturas que hacen alusión a los tiempos finales. Se lee inclusive el Apocalipsis, se lee también el libro de Daniel, se lee en este caso los pasajes bíblicos de los 4 evangelios, en los que, particularmente el evangelio de San Mateo y San Lucas, en los que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo indicando de que vendrán señales fuertes, señales milagrosas, sucederán cosas con los astros, existirán peleas, existirán guerras y finalmente llegará nuestro Señor Jesucristo para poner todo en orden. Tanto así que inclusive dentro del libro de Isaías
Se dice que en algún momento, ustedes no sé si habrán puesto atención al respecto de esta lectura, en algún momento dentro de la Santa Eucaristía, que se habla que, por ejemplo, un niño habitará conjuntamente con la serpiente, que el león en este caso estará juntamente al cabrito, es decir, de cierta forma lo que el profeta trata de poner en relieve es el hecho de que todo lo que en esta vida terrenal se ve como conflicto, es decir, nosotros vemos que los animales salvajes se cazan unos a otros. Entonces resulta que cuando Dios ponga todo en orden, eso ya no existirá, al punto que entre los animales que antes se cazaban obviamente en el término de comerse, ¿no? de perseguirse y de atraparse y de comer. Se casaban, pues obviamente ellos estarán en un orden, ya no lo harán, ya no se asesinarán, esa violencia que existe entre ellos ya no existirá más. Lo mismo que, por ejemplo, el hecho de que un niño a día de hoy se podría pensar que sería una locura que vaya a un nido de una serpiente y pues trate de meter la mano porque seguramente le va a picar y podría inclusive hasta morir. Entonces, esta situación de riesgo que existe pues desaparecerá también en las profecías que se manifiestan dentro del libro de Isaías. Y precisamente porque Dios pondrá todo en su orden. ¿A qué nos lleva precisamente la fiesta de Cristo Rey? A que nosotros sepamos también desarrollar esta virtud de la esperanza, en el hecho de que todos los sufrimientos que nosotros padecemos van a tener un sentido. En algún momento tendrán su mérito, si es que nosotros también sabemos mantenernos fieles y estar en gracia de Dios. Entonces, nosotros debemos comprender que la vida a la que nos está llamando nuestro Señor Jesucristo existe. Y alguna vez recuerdo que un sacerdote decía que dependiendo de la importancia que nosotros le damos a esta vida futura, depende de la forma en la que nosotros actuamos en esta tierra. Si nosotros decimos, yo sí creo en el cielo, creo que realmente voy a estar junto a Dios y lo hacemos de una manera muy superficial, nos frustraremos demasiado, nos entristeceremos demasiado, por ejemplo, con las pruebas, con las enfermedades, con las adversidades, con las injusticias, con las humillaciones, porque pensaremos que en esta vida pues se gana todo, se pierde todo. Pero si nosotros somos más conscientes o cada vez más conscientes de que realmente el cielo existe y es el premio para quienes han sabido cargar su cruz, entonces, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros sabremos soportar con más amor el hecho de los padeceres que nosotros estamos viviendo dentro de esta vida terrena. Entonces, hay un punto que es muy importante manifestarlo aquí, y es el hecho de que nuestros corazones deben saber reconocer que Jesucristo en algún momento de nuestras vidas o va a llegar específicamente a nuestro juicio particular en el que nosotros seremos premiados también por el hecho de las obras que hemos hecho de manera correcta, o llegará a un punto también en el juicio universal en el que nosotros veremos cómo todo esto se pone en orden. Sea como fuere, nosotros en algún punto vamos a presenciar el hecho de que nuestros actos buenos serán premiados y nuestros actos malos también serán de cierta forma pues llevados a un punto de purificación. Y eso es algo que hace un rey precisamente. Eso es algo que es facultad precisamente de alguien que es rey, alguien que reina. Entonces, como lo comentábamos en lecciones pasadas, precisamente el purgatorio no es un acto arbitrario de Dios que quiere que las almas sufran, sino que por el contrario se purifiquen para que puedan llegar plenas. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Quiero específicamente llegar a un punto, y aquí nuevamente citaré una cita bíblica que recuerdo muy bien, que se las comentaba, que ustedes podrían tenerla grabada en su mente en cualquier momento que ustedes estén atravesando. Romanos 8:28. Todo obra para bien de los que aman a Dios. Pues resulta que si Dios es mucho más fuerte que el diablo, es mucho más fuerte que los enemigos interiores que nosotros tenemos, que es precisamente la concupiscencia, es mucho más fuerte que el mundo, entonces debemos saber que realmente Él va a vencer. ¿En qué momento? Pues el día y la hora nadie lo sabe. Pero nosotros debemos saber que nosotros no estamos llamados, como lo diría también un sacerdote en una homilía, a ganar las batallas. La batalla ya está ganada. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Lo que se nos pide es únicamente unirnos a ellas, unirnos a estas victorias. Recuerdo que inclusive, precisamente en esta homilía, este sacerdote decía, a nosotros, cuando nosotros lleguemos al cielo,
Dios no nos dirá cuántas batallas ganaste. Lo que nos dirá es cuántas cicatrices de guerra en este caso tú tuviste, porque no se mirarán resultados, se mirará el hecho de que nosotros guardemos fidelidad al amor que nuestro Dios quiso que nosotros mantengamos en esta tierra. Recordemos específicamente, como lo comentábamos en anteriores lecciones, el pasaje en el que San Pablo, al punto ya de llegar a su martirio, dice: he competido en la noble carrera, he sido fiel, me he mantenido fiel hasta el final, he conservado la fe. Y es que si nosotros nos damos cuenta, ese conservar la fe de la que él habla es algo complejo, es algo trascendental para la vida del cristiano, porque un cristiano podría ser fiel, digamos, vivió un cristiano 80 años, fue fiel 89 años, pero en el último año, por las enfermedades y las contrariedades de la vida, decidió apostatar, decidió decir que Dios no existe, o decir que Dios es un Dios cruel. ¿Fue fiel hasta el final? ¿Supo mantenerse hasta el final? Pues no. Inclusive dentro de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús se decía que ella, en los momentos en los que ya estaba por su enfermedad avanzada, ya conociendo que iba a morir, pues tuvo una pequeña desesperación y decía: necesito orar más, necesito estar fiel, porque el demonio quiere atacarme en este último momento de mi vida. Y para ir continuando con el tema que nos aborda, pues vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que nos dice lo siguiente: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poder resistirla con éxito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si decimos que Dios es Rey, y ojo, no estamos diciendo que Dios, en este caso que Jesucristo será Rey cuando llegue en su segunda venida, sino que es Rey, lo es desde ahora. Entonces, si Jesucristo es Rey desde ahora, es obvio y evidente que Él controla toda la situación, que como lo hemos dicho, Él no quiere el mal es algo que se genera específicamente por la libertad del libre albedrío del ser humano, y por también las tentaciones que en este caso recibimos del mundo y del demonio, que también no fueron ideados por Dios, sino que obviamente son un defecto del hecho de que también les dio libertad a los ángeles. Entonces, a estos ángeles que se volvieron en contra de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene el control de todo. Tanto así que inclusive las pruebas que nosotros estamos atravesando están controladas en el punto de que no nos superen en nuestra fuerza. San Agustín solía decir una frase muy llamativa, y él sabía decir: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, si tú quieres que yo haga algo, primero dame lo que yo necesito para que yo lo logre. Precisamente entrando en relación con este pasaje bíblico de 1 Corintios 10:13, porque realmente, si hablamos de un Dios que es todopoderoso, que es superior al mal que existe en el mundo, entonces también debemos reconocer que Él también nos brinda el bien necesario para poder superar el mal. Y para ir finalizando esta lección, esta última lección de la consagración a Jesús por medio de María, quisiera yo hacer un especial énfasis a uno de estos versículos bíblicos que se narran precisamente en esta semana que comentábamos de Cristo Rey del Universo. Suena un poco paradigmático que específicamente cuando la Iglesia celebra a Cristo Rey del Universo se narren evangelios que hacen alusión a catástrofes, a guerras, a sucesos sobrenaturales en el cielo, en la tierra, en las estrellas. Parecería como que esto más bien debería llamarnos a tener miedo, a decir, bueno, cuando todo esto ya llegue, o será que ya este momento vemos al mundo tan convulsionado, que hay guerra aquí, guerra acá, fenómenos naturales así, que el clima está como nunca antes se había comportado. Entonces, a veces hasta eso cuestiona, ¿no? Decir, ¿será que ya estamos en el momento preciso? Y para ello, pues precisamente voy a referirme al capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, capítulo 25 al 28, que nos dice lo siguiente: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra naciones angustiadas, trastornadas por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento, presa del terror y la ansiedad, al ver las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube,
con un gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Situándonos un poco dentro del contexto, porque obviamente el capítulo 21 está dedicado en gran medida a todos estos fenómenos naturales y estas guerras. Esta es una parte, precisamente, la que va terminando con esta manifestación de los tiempos finales en boca de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de ello, precisamente, Él ya narró el hecho de que existían guerras, de que una nación se enfrentaba a otra, de que inclusive los propios seguidores de nuestro Señor Jesucristo serán perseguidos, dentro de su propia familia se entregarán padres a hijos, hermanos entre ellos, es decir, está situando un panorama bien complicado. Y como les decía, pues es enigmático que la Iglesia precisamente cite estos versículos cuando estamos en la fiesta de Cristo Rey del Universo. ¿Y por qué? Porque aún cuando el panorama se vea más desolador y más desorbitado, no perdamos la esperanza. Jesús es el Rey del Universo. Aún cuando nosotros estemos enfermos con alguna situación compleja y complicada, no perdamos la esperanza, porque Dios es el Rey del Universo. Y esto, ojo, no se aplica únicamente al hecho de Diosito, cúrame, porque hay veces que inclusive la enfermedad puede traer tanta enseñanza, el hecho de que nosotros valoremos mucho más la vida, valoremos a los que están a nuestro alrededor, o inclusive si la enfermedad nos gana, el hecho de que ya podemos estar junto al Señor, valorando precisamente su santa presencia. Entonces, a pesar de que nosotros consideremos que las situaciones a nuestro alrededor están complejas, nunca perdamos la esperanza. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Rey y Él tiene todo bajo su control. Precisamente por eso el versículo final dice: cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Como una muestra específicamente de nuestro Señor Jesucristo, en el decir que todos aquellos que han padecido, todos aquellos que han sufrido, y específicamente en el momento en el que nosotros ya estamos perdiendo la esperanza y pensamos que todo se va a destruir y que nosotros vamos a ir, en este caso, en espiral precisamente con toda esta destrucción, nuestro Señor Jesucristo aparece reinando por encima de todo lo que nos estaba rodeando, de todo lo que nos hacía mal. Y a modo de conclusión, y conectando específicamente con la oración que indicamos al inicio, que recitamos en el inicio, este rey tiene un corazón manso, como de un corderito, como lo reconoce San Juan Bautista. Él es el Cordero de Dios, dice San Juan Bautista, ¿no? Y resulta que este rey es tan amoroso que constantemente nos está invitando a que sepamos confiar. Es por eso que precisamente la oración que dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús al iniciar esta lección es la práctica de esta lección. En un momento de oración, ustedes recítenla meditándola con detenimiento. Y si ustedes desean, pues la tomarán también como una oración de cabecera para los momentos complicados. Porque precisamente este Rey, que es todopoderoso, a diferencia de los reyes de este mundo, es un Rey misericordioso y nos ama. No va a dejar que en este caso nosotros padezcamos más de lo que necesitamos para poder obtener nuestra salvación. Y como idea conclusiva, queridos hermanos, simplemente pues mantengamos nuestros corazones fieles y abiertos al Señor. Porque realmente hay una reflexión que precisamente la comenta, si no estoy mal, es la Madre Teresa de Calcuta, en la que ella decía que cuando nosotros confiamos en Dios, de cierta forma inclusive tenemos hasta la manera de tocar un punto débil de Él, que es Padre, y hacer que las cosas que nosotros deseamos por nuestra confianza se consigan o se anticipen. Así como
cuando un hijo le pide a su papá, papá, yo quisiera esto para mi cumpleaños o para Navidad o porque he conseguido una buena nota, y Dios dice, pero espérate un poquito, perdón, un padre dice, pero espérate un poquito pero resulta que le ama tanto a su hijo que dice, está bien, te lo voy a comprar. De la misma manera, la confianza que nosotros tenemos le puede dar, se suele decir a veces, ¿no?, en el punto débil a Dios, que Dios tiene un punto débil, un solo único punto débil. ¿Y cuál es? El hecho de que nosotros con nuestra confianza podemos conseguir que Él anticipe las cosas que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Y para finalizar, quisiera terminar con dos frases. De una es de el beato Carlo Acutis, y la segunda es también de la Madre Teresa de Calcuta, con lo que yo quisiera finalizar precisamente este anhelo de confianza en el Señor y de que nuestras vidas están precisamente custodiadas por Él. Que lo que falta es que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos está diciendo, porque en la oración Él también nos dice cosas, no lo olvidemos, porque tampoco es confiar por confiar y yo sentarme ahí y esperar a que todas las cosas lleguen. No, es orar, saber recibir las cosas que Dios me está diciendo y confiar y actuar, porque siempre va a haber actuación, acción y oración. Así que en esta confianza, en esta esperanza teologal, pues la Madre Teresa de Calcuta solía decir, cuando estaba en los aires de santidad, a veces le preguntaba muchísimas cosas a ella, ¿no? Y como era tan querida ya al momento de su avanzada edad, casi al momento de su fallecimiento, ella decía, yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Ella, que fue tan caritativa con todos los pobres de Calcuta, dijo esto: yo no soy la gran santa, ¿no?, sino yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Y precisamente a eso también estamos llamados nosotros, a ser esos instrumentos por los que Dios muestra su amor a este mundo. Y finalmente la otra frase del beato Carlo Acutis, que dice, Dios pensó una vida y un final feliz para cada uno de nosotros, pero puso en nuestra libertad la forma en la que se escribe el final. Es decir, no por el hecho de que yo sé que estoy en gracia de Dios y que yo voy a la Santa Eucaristía, ya prácticamente eso me hace feliz, sino que yo también debo permitir que todas las gracias que se derraman en la oración, en la consagración, en el rezo de la coronilla, en el Santo Rosario, en el Ángelus, en las oraciones que yo tengo, me cambien, me toquen, me transformen, porque no basta únicamente con el hecho de que yo rece por rezar. De hecho, precisamente era lo que Jesús les reclamaba a los fariseos: sepulcros blanqueados, les decía, porque ustedes son una cosa por fuera y otra cosa por dentro. Un buen cristiano siempre debe saber que puede ser tentado, que puede caer, nunca se puede creer mejor que los demás, y precisamente es ahí cuando el Señor lo llena de más gracias, de más bondades, de más dones, de más virtudes, para que precisamente tenga la capacidad de escribir el final que Dios pensó para su vida. Así que, queridos hermanos, permitamos que este Rey, que reine en nuestras vidas, que reine en el mundo, que controla todo el mal que nos sucede, que no permite que se nos haga más daño del que nosotros podríamos recibir, sea capaz de transformar nuestras vidas constantemente, hasta el punto en el que algún día, cuando nosotros estemos a punto de fallecer, podamos estar en paz con Él y decirle: te entrego mi alma, y esto es lo que mis manos te ofrecen para mi juicio particular, esperando por tu misericordia poder ser recibido en la casa del Padre, precisamente como lo dice el Evangelio. Vengan benditos de mi Padre, vengan a disfrutar del reino preparado para ustedes. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma.
Te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.